En la parte final de este tema, en la revisión que estamos haciendo del sistema tegumentario, y ya habiendo finalizado lo correspondiente a la piel, vamos a revisar los anexos cutáneos, lo que se conoce normalmente con el nombre de anexos cutáneos o faneras. Ya habíamos mencionado en un inicio que a lo que se conoce con el nombre de anexos cutáneos era un grupo de estructuras que se asociaban a la piel y que ayudaban a la piel a cumplir sus distintas funciones. En esencia, estamos hablando primero que todo de esta estructura que vemos aquí, que es el folículo piloso, ¿sí? Con el respectivo tallo piloso o pelo, y las distintas glándulas, las sudoríparas, que serían estas dos, y la glándula sebácea. Adicional a eso, hay otras estructuras que, aunque están asociadas al folículo piloso, pues no son un anexo independiente, sino que más bien hace parte del folículo piloso, que es el músculo piloerector, pero ya hablaremos pues en un instante de él. Por ahora vamos a centrarnos en estos tres y recordando también que las uñas hacen parte de los anexos cutáneos, aunque las uñas no son propiamente pues el tema donde vamos a centrar, de hecho solamente las vamos a mencionar y no más. Vamos a centrarnos de hecho en los anexos que estamos viendo en esta parte, en esta imagen, y vamos a coger uno por uno y hablar algunas cosas con respecto a ellos. En primer lugar, discutamos un poco sobre las glándulas que están asociadas a la piel. Eh, en esta imagen, de hecho, se ven las tres principales, aunque hay que hacer la aclaración de que no son las únicas. Lo primero que hay que decir es que todas las glándulas que están asociadas a la piel son, por definición, glándulas exocrinas, es decir, glándulas que la secreción que producen, la secreción que fabrican, la liberan siempre al exterior. Y eso es palpable pues, en esta imagen que se está viendo, ¿no? Cada una de estas estructuras glandulares, entiéndanse esta y esta, como se puede ver, tienen conductos que ayudan a llevar lo que producen hasta el exterior de la piel, sea a través del folículo piloso, o sea, porque desembocan en el folículo piloso, o sea, a través de estructuras o poros independientes. Pero todas, como decimos por definición, son exocrinas. La primera glándula importante que vale la pena discutir aquí es esta que estamos viendo en la imagen, que tiene un aspecto un poco distinto de las otras dos. Esa es la glándula sebácea, que recibe ese nombre pues porque la secreción que produce, o sea, la sustancia que produce, es una mezcla más o menos uniforme de una cantidad de sustancias principalmente lipídicas o grasosas que en general reciben el nombre de sebo. Cuando uno habla de sebo, pues realmente estamos hablando de la secreción producida por las glándulas sebáceas y que, como acabamos de decir, pues no es otra cosa que una mezcla de contenidos lipídicos o de contenidos grasosos. Estas glándulas tienen varias cosas importantes sobre qué llamar la atención. La primera de ellas es que la mayoría de estas glándulas sebáceas van a estar siempre asociadas a un folículo piloso, a esta estructura que es la que sostiene el pelo. Aquí en esta imagen se puede ver pues muy claramente cómo ella, si bien está puesta en los tejidos conectivos de la piel, realmente tiene un conducto que termina o desemboca en el folículo piloso. Aquí pues se puede ver muy claramente el conducto que lleva la secreción hasta el folículo piloso. Esto ocurre en la mayoría de las glándulas sebáceas. Prácticamente uno podría decir que hay glándulas en todo el cuerpo, excepto de pronto en ciertas zonas como los genitales, en la piel de los genitales, en los párpados, por ejemplo, o en los labios, en las cuales no es que no haya glándulas, sino que simplemente no desembocan directamente al folículo piloso, sino que desembocan por conductos que la llevan o que llevan la secreción directamente a la piel. En el resto del cuerpo sí hacen lo que estamos viendo aquí, esta asociación con el folículo piloso, que de hecho en dermatología se conoce con el nombre de unidad pilosebácea. Cuando uno habla de unidad pilosebácea, realmente estamos hablando es de la asociación entre una glándula y un folículo piloso, que como les digo, ocurre prácticamente en todo el cuerpo, excepto en esas tres o cuatro zonas que mencioné, los genitales, los párpados y los labios, básicamente. Eh, Hay que decir también, hacer la aclaración que en prácticamente estas glándulas, como decíamos, están por todo el cuerpo, excepto en las zonas prensiles. ¿Sí? En las zonas de agarre, como son por ejemplo las palmas de las manos o las plantas de los pies, no encontramos glándulas sebáceas.
Y en las zonas excesivamente pilosas, donde hay una gran cantidad de folículos pilosos, como por ejemplo el cuero cabelludo, o en ciertas zonas del tronco y del cuerpo que están asociadas en general a características o caracteres sexuales secundarios, es decir, que aparecen después de la adolescencia, usualmente son más grandes. Por ejemplo, qué sé yo, en la areola mamaria o en el tórax, por ejemplo, que en los hombres es una zona pilosa, pues usualmente son mucho más grandes y podríamos decir que hasta más activas, produciendo una mayor cantidad de sebo. Ya habíamos dicho que el sebo era básicamente una solución lipídica, una solución grasosa. Y a veces uno se pregunta en cierta manera por qué es necesaria esta secreción o este producto grasoso sobre la piel. Pues en última instancia, como habíamos dicho, esto es una mezcla de distintas sustancias lipídicas y de otras sustancias orgánicas e inorgánicas, que en última instancia lo que van a hacer es lubricar el pelo o lubricar el tallo piloso que está produciendo el folículo y de una vez lubricar la piel. La secreción que es liberada sobre la superficie en cierta manera cubre la piel y ahorita hablaremos un poco más de eso, con una película grasosa que ayuda muchísimo a prevenir la deshidratación o la pérdida excesiva de agua a través de la piel. Esa es de hecho la principal función, o sea, es producir una secreción grasosa que en cierta forma refuerce lo que habíamos estudiado cuando estudiamos la parte de, cuando revisamos, perdón, la parte del epitelio y hablamos de la leidina, del estrato hialino, que era otra grasa que hacía algo muy parecido. Esta es una grasa que no está incluida dentro del epitelio, sino que se libera sobre la superficie del epitelio y que refuerza precisamente esa función de impermeabilidad y esa función de lubricación, de prevención de la pérdida excesiva de líquido que ya habíamos mencionado pues, en las funciones iniciales de la piel y el sistema tegumentario. Eh, en los niños, por ejemplo, estas glándulas se mantienen más bien poco activas, digámoslo así. Y el grado de producción o la cantidad de sebo que producen se incrementa drásticamente después de la adolescencia, lo que le permite pues, a uno concluir o lo que pues, se pone de manifiesto que son glándulas que responden básicamente a los estímulos hormonales. En particular, por ejemplo, la testosterona, que como ustedes recordarán por una lección anterior, la testosterona, que es la hormona sexual masculina, pues es una hormona que en general aumenta de una manera importante la producción de sebo, ¿sí? Y no es la única hormona, ella responde, pues de hecho, a otras hormonas, pero sí es muy claro que el control de estas hormonas, el control, perdón, de estas glándulas es principalmente hormonal, lo que significa en última instancia que cualquier alteración hormonal en el cuerpo humano, particularmente, por ejemplo, como ocurre de manera muy frecuente en las mujeres, eh, influirá sobre la función de esta glándula. En casos, por ejemplo, como en una mujer con ovario poliquístico o con ovario androgénico, con irregularidades menstruales que usualmente tienen alteraciones hormonales, pues es frecuente ver que asociado a esas alteraciones hormonales y esas alteraciones menstruales, exista también un aumento en la producción de sebo, lo que llevaría precisamente a la condición que conocemos con el nombre de seborrea, ¿no? Que no es otra cosa que una producción excesiva de esta secreción. Esto generalmente pues, se refleja con una piel grasosa, que puede tener otras consecuencias como el acné y otras cuestiones que se discutirán de pronto más adelante, pero que en última instancia parten de lo que estamos diciendo, de un desarreglo hormonal que en cierta manera también desarregla la función de estas glándulas. Entonces queda pues claro, espero, que el control de estas glándulas es principalmente hormonal, están bajo el influjo del sistema endocrino y que prácticamente cualquier alteración endocrina o cualquier cosa que lleve a una alteración hormonal alterará también la función o la producción de sebo sobre prácticamente toda la piel. El segundo tipo de glándulas exocrinas que tiene la piel son las glándulas sudoríparas, que a diferencia de la anterior, de la sebácea que estábamos discutiendo hace unos instantes, producen una secreción completamente diferente. Mientras que en la secreción de la glándula sebácea, la base era la grasa, porque decíamos que era una mezcla de grasas, triglicéridos, colesterol, en general, lípidos, pues en general. En la base de la secreción de las glándulas sudoríparas va a estar el agua, produciendo una secreción que se conoce precisamente con el nombre de sudor, ¿sí? Es bien distinta. O sea, pese a que obviamente pues, no, puede contener también algunas sustancias orgánicas e inorgánicas principalmente,
La base ya no es la grasa, sino que la base es el agua, es una secreción realmente acuosa y no lipídica. Sobre la piel humana es posible hallar dos clases o dos tipos de glándulas sudoríparas. De hecho, son las que están viendo en la imagen. La primera de ellas, como se puede apreciar muy claramente, es una glándula grande, 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 con un aspecto tortuoso, complejo, que si se le sigue, realmente pues como una especie de tubo, un conducto enrollado sobre sí mismo, que al final de cuentas se desenrolla y tiene o tiene una porción que lo conduce directamente o la conduce hacia un folículo piloso. A esta glándula, que es grandota, tortuosa, enrevesada en su construcción, se le conoce con el nombre de glándula sudorípara apocrina, como muy claramente pues dice el rótulo, ¿no? La glándula apocrina tiene esa característica que le acabo de mencionar o que les acabo de mencionar. Es grande, de una complejidad mucho mayor que la otra, es tortuosa y usualmente siempre va a estar asociada a un folículo piloso. O sea, el conducto que desemboca o que lleva la secreción que produce va a terminar siempre en un folículo piloso. Por el contrario, existe otra glándula, otro tipo de glándula sudorípara más bien, que es más pequeña, mucho más simple en su conformación que lo que puede ser la glándula apocrina y que también tiene un conducto, realmente porque pues, es como un conducto enrollado también sobre sí mismo, pero más pequeño, más simple. Y tiene un conducto o una estructura, una parte de su estructura lo lleva o la dirige hacia el exterior del cuerpo, pero no desembocando en un folículo piloso, sino a través de un poro independiente. ¿Sí? La secreción la vierte directamente afuera a la piel sin necesidad de relacionarse con el folículo piloso. Esas van a ser las glándulas sudoríparas ecrinas. Aunque ahí pues está en una lengua que no es español, copiémosla por aquí. Entonces eso significa que existen dos glándulas, dos clases principales de glándulas sudoríparas en la piel humana, las apocrinas y las ecrinas. La diferencia que acabamos de mencionar es obvia, ¿no? En cuanto al tamaño y en cuanto a la desembocadura, sí, es muy claro, pues es fácil de diferenciar las glándulas apocrinas de las ecrinas, pero existen más diferencias en cuanto al tipo de secreción que producen. Las dos producen sudor, sí, pero el sudor apocrino tiene unas características que lo diferencian bastante del sudor ecrino. Entre esas características podríamos mencionar, por ejemplo, que el aspecto que tiene el sudor apocrino, pese a que la base es el agua, no es un sudor de aspecto transparente o translúcido, como normalmente uno puede apreciar en el sudor ecrino, sino que es un sudor de aspecto turbio, digámoslo así, un aspecto en cierta forma lechoso o blanquecino, por la gran cantidad de sustancias que tiene disueltas. Y ahí es donde parece que radica su importancia. En las glándulas apocrinas, el sudor apocrino, además de agua, va a contener una gran cantidad de moléculas, entre las que se incluyen sustancias que al parecer tienen una función odorífera. Esto en buen castellano significa que en cierta manera expelen olor o el aroma característico de una persona, que no necesariamente tiene que ser mal olor, y es importante hacer la aclaración, o sea, no es pues cuando el sudor se contamina aquí que produce un olor usualmente desagradable, sino que es el aroma característico de cada persona. Parece que, aunque es una función algo controvertida, que esas sustancias odoríferas o esos aromas que están asociados normalmente al sudor apocrino pueden tener o podrían tener una función de tipo reproductivo, una función de atracción sexual que facilite, digámoslo así, o que ayude en la función reproductiva del ser humano. Como les digo, esto es una función bastante controvertida porque en cierta manera pues es mucho más visible en animales, en otros animales que dependen muchísimo del olfato, pero pese a que en nosotros los seres humanos el olfato, digámoslo, ha sido como en cierta forma subvalorado, parece que la función sigue siendo importante y las glándulas apocrinas pues que en cierta forma dan fe de lo que estamos diciendo, o sea que las feromonas y sustancias odoríferas pues también ayudan en esa parte de atracción y la parte reproductiva. Entonces el sudor apocrino usualmente se caracteriza por tener un sudor con olor, un sudor con sustancias odoríferas que al parecer cargan el aroma característico de cada persona. Pues en cierta forma esto tiene cierta concordancia con lo que pasa con estas glándulas o la manera en que se comportan durante el desarrollo del cuerpo humano. Por ejemplo, cuando un bebé nace, que viene pues obviamente de la fase fetal, de ser un feto,
Las glándulas apocrinas están prácticamente diseminadas por todo el cuerpo. Hay una concentración, una gran concentración de glándulas apocrinas produciendo precisamente sudor con olor. Y esto dice en algunos textos, en cierta manera, ayuda a que el recién nacido, pues a través del aroma, se comunique con sus cuidadores, en este caso con la madre. Es probable que muchas personas recuerden el aroma característico de un bebé cuando está limpio, obviamente, que es un olor a veces es indescriptible, digámoslo así, pero que, como dicen muchos autores, parece que tiene la función de generar como mecanismos que, instintivos en el cuidador que garanticen que este bebé sea protegido, sea cuidado y que se le atienda, digámoslo así. Cuando un cuerpo humano va creciendo, una persona se va desarrollando y ya llega a las fases, por ejemplo, de adolescencia, ahí es donde pasa una cosa muy particular y es que las glándulas apocrinas van desapareciendo de todo el cuerpo y se van concentrando en zonas con alta pilosidad, con una gran cantidad de folículos pilosos y de vello. Esto, como digo, ocurre es en la adolescencia después precisamente de que ha ocurrido o empiezan a producirse hormonas sexuales, ¿sí? Que aparecen de hecho los caracteres sexuales secundarios. Por ejemplo, después de que pasa la adolescencia, en los adultos, estas glándulas apocrinas ya no van a estar en todo el cuerpo, sino que prácticamente se quedan, por ejemplo, en el cuero cabelludo, que sigue teniendo una concentración muy alta de glándulas apocrinas, pero ya se limitan a zonas como las axilas, por ejemplo, hacia las zonas genitales, por ejemplo, la región perianal y la región perineal, hacia la areola mamaria, el ombligo y otras zonas que tienen en común precisamente el hecho de que comienzan a cambiar su actividad es precisamente después de la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Es por eso precisamente que se asocia el sudor apocrino, el sudor con aromas y con sustancias odoríferas, con fines reproductivos, aunque como dije hace unos instantes, esta función puede ser en cierta manera controvertida o todavía por lo menos es muy, muy discutida. La cuestión es que están ahí y se quedan concentradas en nuestro cuerpo prácticamente durante toda la vida, precisamente en esas zonas que están asociadas a características sexuales secundarias. Por el contrario, las glándulas ecrinas y el sudor, más bien el sudor ecrino, es un sudor distinto. Es un sudor que habíamos dicho ahora que pues, la base también es el agua, pero se produce más con fines de refrigeración o de termorregulación. Habíamos dicho en las fases iniciales de este tema que una de las funciones que tenía la piel era precisamente la termorregulación o la regulación de la temperatura. Pues bien, parece que las glándulas ecrinas, al producir una capa acuosa o una secreción que básicamente es agua, con algunos iones y otras sustancias, pues ayuda en cierta manera a que la función de pérdida de calor del agua, de la piel, perdón, se incremente, que sea mucho más eficiente. En parte porque el agua es una sustancia refrigerante muy, muy efectiva. Cuando el agua se evapora, pues para poder absorber, para poder, perdón, evaporarse, una molécula de agua tiene que absorber cerca de 100 grados centígrados de temperatura, lo que lo hace un refrigerante muy eficiente, como estábamos diciendo. Esa es precisamente la razón por la que estas glándulas están distribuidas por toda la piel y ya no están asociadas a zonas pilosas ni a zonas con alta concentración pilosa, sino que pues también están ahí, pero están diseminadas por toda la piel para que en caso de que el cuerpo se esté recalentando, pues precisamente la sudoración, la producción de sudor, aumente la pérdida de calor y haga más efectiva la función termorreguladora que tiene la piel. Este sudor, como decimos, pues es diferente, es muy distinto al que tenían las glándulas apocrinas, que tenía una gran concentración de sustancias sudoríferas. Aquí no, aquí realmente estamos hablando de una función netamente de refrigeración. Ahora, estas glándulas, a diferencia de las sebáceas, por ejemplo, y a diferencia de eventualmente las apocrinas que podrían tener una connotación hormonal o una regulación hormonal por la asociación con la función reproductiva, estas glándulas no. Estas están controladas básicamente por el sistema nervioso autónomo, por la parte del sistema nervioso que se encarga precisamente de controlar las funciones automáticas. De manera que cuando se produce X cantidad de sudor, sea mucho o poco, en última instancia eso es reflejo de una acción del sistema nervioso en respuesta, pues obviamente, a los cambios de temperatura que ocurran sobre la piel y sobre el entorno como tal. Es netamente una glándula que se regula a través del sistema nervioso.
Además de las glándulas sudoríparas apocrinas y ecrinas, en otras partes del cuerpo existen también anexos cutáneos que están relacionados con estas glándulas sudoríparas. Una de esas zonas es la que estamos viendo en la pantalla, en el conducto auditivo, ¿sí? Si bien por estas zonas de acá que están recubiertas de piel vamos a encontrar obviamente glándulas sudoríparas como las que acabamos de mencionar, principalmente ecrinas, en la piel que recubre el conducto auditivo, es decir, el oído hacia adentro, vamos a encontrar unas glándulas sudoríparas modificadas que ya realmente no producen sudor, sino una secreción completamente distinta, que es el cerumen o la cera como tal. De hecho, las distintas glándulas ceruminosas que van a estar en el conducto auditivo, pues es, digamos, lo que son glándulas sudoríparas modificadas, que lo que hacen es producir una secreción ya viscosa y bastante adherente, que junto con los vellos que están normalmente en el conducto auditivo, pues tratan de hacer las funciones de barrera y de protección para evitar que cuerpos extraños o insectos penetren desde el exterior y puedan eventualmente afectar al tímpano como tal. Estas son las glándulas precisamente que conocen o que la gente, o que producen la secreción más bien conocida con el nombre de cera, que pues, realmente el término correcto es cerumen, ¿sí? Pero como estamos diciendo, son glándulas sudoríparas modificadas. De igual manera, es posible apreciar otras glándulas sudoríparas modificadas, por ejemplo, en las glándulas mamarias, ¿sí? Que se desarrollan muy bien, obviamente, en el cuerpo de una mujer una vez pasa la adolescencia, la pubertad. Son también glándulas sudoríparas modificadas que ya no producen sudor, obviamente, sino que van a producir la secreción que se conoce con el nombre de leche, propiamente, que ya pues tiene unas funciones típicamente de nutrición sobre los bebés o sobre los fetos humanos cuando nacen, pues obviamente. La idea es que estas glándulas también son parte de la piel, como se puede ver en esta imagen. Simplemente son glándulas sudoríparas que han sufrido un proceso bastante drástico de modificación y que pues cumplen una función ya en este caso completamente distinta a las otras glándulas que hemos mencionado hasta ahora. Y ya habiendo establecido que sobre la piel humana vamos a encontrar unas secreciones que se producen por sus respectivas glándulas, las sebáceas, por ejemplo, o las sudoríparas, ecrinas y diapocrinas, las dos, pues vale la pena hablar un poquitico más de lo que estamos viendo en la imagen, lo que se está viendo aquí con el nombre de emulsión epicutánea. Eso es un punto importante que se debe tener en cuenta, particularmente pues para garantizar la salud de la piel. Primero, digamos qué es. La emulsión epicutánea, también llamado manto ácido de la piel, o también conocida con el nombre de barrera hidrolipídica o manto hidrolipídico, no es otra cosa que simplemente una película que es una mezcla de esas dos secreciones que acabamos de mencionar, sudor y sebo. Básicamente, pues es eso, ¿no? Sudor más sebo. Ahora, esa mezcla de sudor y sebo tiene funciones muy importantes dentro del mantenimiento de la salud de la piel. Por ejemplo, la primera función que se asocia a este manto ácido está relacionada con la función que habíamos mencionado hace unos instantes de reforzar la impermeabilidad de la piel. Ya pues en este punto, terminando el tema, sabemos que el estrato córneo es una película que impermeabiliza la piel, no solo por la proteína que lo conforma, la queratina, sino también por la eleidina, la grasa que se empezaba a producir en el estrato hialino. Eso pues ya lo hemos discutido. Pero adicional a eso, este manto hidrolipídico, pues como ya hemos dicho, refuerza precisamente la impermeabilidad, tanto de adentro hacia afuera, evitando pues obviamente que se pierda agua en exceso, como de afuera hacia adentro. Esa es de hecho la razón por la que muchas cremas humectantes o muchas sustancias que fungen o que dicen ser humectantes de la piel, pues lo que hacen básicamente es tener una base de grasa. O sea, cuando uno mira una crema humectante, una crema hidratante de la piel, realmente es una grasa que va a venir a reforzarnos es la función de este mismo manto ácido. Es una grasa que simplemente la sumo o la pongo sobre el manto ácido de la piel precisamente para reforzar o para evitar más bien la pérdida de agua desde el interior y eso pues hace que en última instancia la piel todo tenga un aspecto mucho más hidratado. No es que las cremas hidratantes tengan agua, sino que simplemente es una película que refuerza esa impermeabilidad.
Entonces, el manto ácido, pues volviendo a lo que estábamos diciendo, el manto ácido, en cierta forma, refuerza o garantiza que la piel no se reseque, que se mantenga hidratada, junto pues con las otras capas de grasa que tiene la piel. Adicional a eso, este manto ácido, esta película, que aquí se puede ver muy claramente cómo es una mezcla de sebo con sudor, si se ven los colores, también protege contra la luz solar, contra la radiación ultravioleta nuevamente. Sí, es muy claro que la protección principal contra la radiación ultravioleta del sol va a estar en cabeza de la melanina, sin duda alguna, que está puesta más o menos en estas zonas que estoy señalando. Pero en el manto ácido y particularmente asociado al sudor, hay sustancias, por ejemplo, como el ácido urocánico, que en cierta forma también tienen una función de protección solar, una función de filtrar la radiación ultravioleta para que pues, penetre en menor cantidad hacia la profundidad y haga menos daños. O sea que podríamos decir que el manto ácido también tiene esa función como de proteger contra el excesivo daño por la radiación ultravioleta. Otra cuestión importante con el manto ácido de la piel es que gracias particularmente al sebo, que está compuesto de grasas, eh, mantiene un pH ácido sobre la piel. Y como les digo, esto es básicamente por la grasa que lo conforma. Y para entender esa importancia, pues vemos nuevamente este esquema que para muchas personas puede ser familiar, en donde se mira la escala de pH, ¿sí? La escala que mide qué tan ácida o qué tan alcalina es una solución, una mezcla. Y en la piel, como se puede ver aquí en la imagen, pues se establece claramente que el pH normal de la piel es básicamente ácido, ¿sí? Medianamente ácido, entre 4,5 y 5,5 aproximadamente. Un pH que se debe mantener precisamente en estas condiciones para varias cosas, entre ellas, por ejemplo, que se mantenga adecuadamente la flora microbiana o la microbiota de la piel. Ya hablaremos un momentico en un instante sobre eso. Pero el pH de la piel se mantiene en este punto, digámoslo así, precisamente por el manto ácido. Esa es precisamente la razón por la que se llama manto ácido. Gracias principalmente a las grasas, a los lípidos que están formados por ácidos grasos, el pH de la piel se mantiene en esta posición. No es un pH ácido, eso es el pH normal. De hecho, las alteraciones de la piel que le descuadran el pH, tanto hacia arriba como hacia abajo, siempre van asociadas hacia algún tipo de patología o de situación que es agresiva contra la piel. Un ejemplo podría ser lo que estamos viendo aquí. Si yo, por ejemplo, aplico lejía sobre la piel, que es una sustancia bastante alcalina, la lejía es el blanqueador, esa lejía, pues lo que hace principalmente es neutralizar y quitar el manto ácido de la piel. Y eso eventualmente hace que la piel quede reseca, completamente reseca, pues porque pierde una mayor cantidad de agua. Recuerden que decíamos que una de las funciones del manto ácido era precisamente evitar que el agua se perdiera desde adentro, ¿no? Que se evaporara rápidamente. Entonces, normalmente, de hecho, los jabones, por ejemplo, muy alcalinos, como los jabones de ropa, los detergentes, son sustancias que resecan demasiado la piel porque tienen un pH muy diferente al que normalmente debería tener la piel. Por ejemplo, los jabones de ropa, los detergentes de ropa son sustancias bastante alcalinas que destruyen, por lo menos de manera temporal, el manto ácido de la piel. Entonces, la otra función adicional será mantener el pH normal de la piel. Y sumando todo lo que hemos dicho con respecto al manto ácido, al final de cuentas, una de las funciones también muy importantes que se asocia al manto ácido es el mantenimiento de la microbiota o de la dermobiota, como también se puede llamar. Es lo que antiguamente se llamaba de manera incorrecta la flora normal de la piel, que ya habíamos dicho, como lo habíamos esbozado, pues hemos dicho ya en varias oportunidades, son una gran cantidad de microbios, entre bacterias, hongos principalmente, pero también algunos virus y otros tipos de microbios que habitan en condiciones normales sobre la piel. Digamos que esas sustancias químicas que están en el manto ácido, que como decíamos era una mezcla de sudor con sustancias inorgánicas, sales inorgánicas, iones, también con grasas, con proteínas de las células muertas que se están descamando, que están llenas de queratina. Eso, aunado a la temperatura normal de la piel y al mantenimiento de un pH ácido, garantiza que de cierta manera en la piel humana o sobre la piel humana haya siempre una cantidad de microbios que se mantengan como población estable, que estén viviendo permanentemente ahí, ocupando, muy importante, espacio
¿sí? Espacio y consumiendo, pues obviamente esos nutrientes y esas sustancias orgánicas. Pero lo importante de esta dermobiota o de esta microbiota de la piel humana es que al ocupar espacio, pues eventualmente evitan que otros microbios, que eventualmente podrían ser muy agresivos para el cuerpo humano y para la misma piel, pues caigan y que colonicen, que proliferen. Solamente el hecho de estar ocupando espacio, pues ya de por sí brinda como una especie de protección adicional que contra otros microorganismos que pueden ser eventualmente muy agresivos. Entonces, el manto ácido, además de todo lo bueno que hemos mencionado hasta ahora, con respecto a que lubrica el pelo, la piel, que evita la deshidratación, que protege contra la radiación ultravioleta, que mantiene el pH, pues en cierta forma mantiene contenta a todo ese grupo de microbios, de microorganismos que viven sobre la piel, precisamente para que ocupen el espacio y para que eviten que nos colonice, que nuestra piel sea colonizada por otros microbios mucho más agresivos. Ahora, eso no quiere decir que estos microbios sean inofensivos, no, ellos de todas maneras siguen siendo microbios que en caso de penetrar hasta las capas profundas de la piel deberán ser repelidos por el sistema inmunológico. La piel tiene sus mecanismos, como ya hemos dicho, la descamación, por ejemplo, el sistema inmunológico que está asociado a la dermis y a las células de Langerhans aquí en la epidermis, eso ayuda, obviamente, a mantener esa raya, pero es importante recordar que pese a que ellas eventualmente podrían también causarnos daño, normalmente no lo hacen, porque han establecido con el cuerpo humano una relación de simbiosis en las que en nosotros obtienen espacio, comida y un ambiente en el cual proliferar. Y en cierta manera el cuerpo humano pues también se beneficia precisamente porque al ocupar espacio evita que seamos colonizados por bacterias que nos podrían eventualmente causar enfermedades mucho más graves. Esa es la otra función también que tiene el manto ácido entonces. Mantener la microbiota, mantener la dermobiota o lo que es lo mismo decir, las poblaciones normales de microbios que habitan sobre la piel. Y llegamos finalmente al folículo piloso, el último anexo y la última estructura que vamos a discutir con respecto a la piel, a la piel normal o la estructura normal de la piel. A lo que nosotros conocemos con el nombre de folículo piloso va a ser simplemente a la estructura que se encarga de formar y sostener el pelo, el tallo piloso o vello o pelo, pues como se puede llamar, podemos utilizar cualquiera de los tres términos para referirnos a esto. Y de hecho la primera cosa que se debe aclarar es que no es lo mismo el folículo piloso, no es lo mismo esta estructura que lo está sosteniendo al pelo. Son cosas que obviamente están relacionadas o estructuras que están relacionadas, pero estamos hablando de cosas diferentes. A lo que denominamos folículo piloso es a una invaginación o una invasión de las células epiteliales que van a formar una especie de receptáculo cilíndrico, una especie de pequeño conducto o tubo que se encarga, como ya dijimos, de formar y sostener el pelo. Es realmente una estructura epitelial, como se puede apreciar en la imagen. Y cuando decimos que es una estructura epitelial, pues lo que estamos diciendo por añadidura es que está formado por las mismas poblaciones celulares que ya mencionamos en el estudio de la epidermis. Es decir, en este folículo piloso, pues yo voy a encontrar obviamente queratinocitos, voy a encontrar células melanocíticas o melanocitos para la pigmentación, obviamente, del pelo. Vamos a encontrar también células de Merkel con otros receptores y vamos a encontrar células de Langerhans, es decir, contiene las mismas poblaciones celulares que encuentro en la epidermis. Sobre toda la piel humana, el grado de penetración de los folículos pilosos es variable, pero podemos encontrarlos pues tanto en la dermis como incluso, sobre todo en zonas pilosas con folículos pilosos muy grandes, los vamos a encontrar penetrando inclusive hasta la misma hipodermis o hasta el tejido celular subcutáneo. Como ya notamos, siempre van a estar asociados o mayormente van a estar asociados a glándulas sebáceas, lo que ya también habíamos mencionado forma la unidad pilo-sebácea como tal. Sí, son pues como características que ya se habían mencionado. Centrémonos ahora en lo nuevo. Con respecto al pelo y a la función que cumple el tallo piloso, es decir, la estructura que forma el folículo, ya hablaremos enseguida del folículo, pues nosotros podríamos decir que el pelo en nosotros, que el vello corporal es una especie de vestigio evolutivo, ¿no? Es mucho más evidente en otros animales terrestres que contienen pelajes o pieles con abundantes cantidades de pelo y cuyos folículos obviamente van a ser más grandes.
En los humanos no es que los folículos pilosos hayan desaparecido, el pelo sigue estando, el vello corporal sigue estando presente, aunque se ha ido atrofiando. Y como es muy evidente, se circunscribe y está mucho más desarrollado en zonas como en la cabeza, por ejemplo. ¿Sí? O sea, la idea es que el pelo en todos los animales terrestres tiene unas funciones muy básicas que son, por ejemplo, la protección de la piel y la protección del cuerpo, pero también el aislamiento térmico y otro tipo de funciones pues, que no vale la pena mencionar aquí. En nosotros esas funciones siguen estando presentes, pero ya obviamente en menor medida, porque como ya dijimos, se nos han atrofiado los folículos pilosos y ya forman vellos realmente muy pequeños. Eso hace parte pues, de nuestras características como seres humanos. Pero en el cuero cabelludo, por ejemplo, en la cabeza, el pelo, la cabellera sigue siendo un buen factor de protección también contra la radiación ultravioleta y, ¿por qué no?, contra impactos y otro tipo de traumatismos mecánicos. Es decir, ahí se conserva todavía la función de protección como tal que normalmente se le aduce al pelo, ¿sí? La otra cuestión es que en los folículos pilosos y asociados obviamente también indirectamente a los vellos, a los pelos, van a haber terminales nerviosas y receptores de tacto que hacen que en cierta medida estos sean como pequeños receptores también táctiles que transmitan información a través del movimiento que tienen al sistema nervioso. Pues, digamos pues que son algunas de las funciones, aunque como ya dijimos, son funciones que se van volviendo cada vez más vestigiales o que quedan como remanentes evolutivos, pero siguen estando presentes en nuestro cuerpo. Volviendo al folículo piloso, vale la pena mencionar esta estructura que no la hemos mencionado hasta ahora y es el músculo piloerector. Siempre va a estar asociado a los folículos pilosos. Es un músculo liso y eso significa que es involuntario, controlado básicamente por el sistema nervioso autónomo, que se encarga de mover el folículo piloso y por ende cambiarle la dirección o la orientación al pelo. ¿Sí? La contracción de este músculo pues, puede hacer que simplemente el pelo cambie también de dirección. Nuevamente aquí se evidencia en cierta manera lo que decíamos hace unos momentos de que los folículos pilosos permanecen en nuestro cuerpo como vestigios evolutivos porque en los animales, por ejemplo, esta función es muy importante porque les permite esponjarse o erizarse para fines de defensa o para fines de protección contra el frío. En nosotros, por el contrario, la función sigue estando presente, pero se evidencia con el fenómeno de horripilación, que es lo que se aprecia en esta imagen, y que también ocurre, de hecho, como respuesta al frío, pero también como respuesta a otros estímulos completamente instintivos, digámoslo así. Este fenómeno de horripilación, la famosa piel de gallina, pues no es otra cosa que la contracción precisamente de los músculos piloerectores de los distintos folículos pilosos que están asociados a la piel. Como ya dijimos, le cambia la dirección a los vellos o al vello por distintas cuestiones. Eso más que todo, digamos, un vestigio evolutivo, pero sigue estando también presente en nosotros. Ahora bien, volviendo al folículo piloso, vamos a decir inicialmente que en el folículo vamos a reconocer tres porciones o tres partes anatómicas. La primera de esas porciones será la parte más profunda del folículo piloso, estas células que estoy viendo acá, que pueden penetrar, como dijimos ahorita, inclusive hasta la hipodermis, ser mucho más profunda, sobre todo en áreas donde el cabello es muy largo. A esa porción profunda que está por debajo del punto donde se une el músculo piloerector, normalmente se le conoce con el nombre de bulbo piloso, y es la porción ensanchada, típica, eh, que se encuentra siempre más profunda. Existe una porción intermedia, anatómicamente hablando, que va a estar contenida entre el punto donde se une el folículo piloso, el músculo piloerector, perdón, y la desembocadura de la glándula sebácea, entre estos dos puntos. Esta zona intermedia se conoce con el nombre de istmo piloso y en cierta forma pues es como la parte estrecha, una porción estrecha que tiene el folículo como tal. Y una tercera porción que va a estar por encima de la desembocadura de la glándula sebácea hasta el orificio de salida, que se conocerá con el nombre de infundíbulo piloso. Entonces, nuevamente en el folículo reconoceremos tres partes que son el bulbo, la porción profunda, el istmo, la porción intermedia, y el infundíbulo, que será la porción más superficial, o si se quiere, la porción más externa del folículo. Ahora, con respecto a la función de formar el cabello, la función pues, que cumple el folículo, que era formar y sostener el tallo piloso, podemos decir varias cosas.
La primera cuestión es que en el pelo como tal, en el tallo piloso o vello, yo voy a reconocer dos partes, que son propiamente el tallo piloso, que sería la porción que está hacia afuera, y la raíz del pelo, que será la porción que está por debajo de la superficie de la piel. Todo esto será la raíz del pelo. Lo segundo es que el cabello o el vello que forma el folículo piloso crece de una manera muy característica, muy particular. Si nos vamos al bulbo, hacia la raíz, la parte más baja de la raíz del pelo, en el bulbo piloso propiamente, vamos a ver que existe una pequeña porción de tejido conectivo, el mismo tejido conectivo que está aquí y que puede estar aquí, que simplemente se mete acá, dentro del folículo, y que incluye, como se ve aquí, un capilar sanguíneo. Un capilar que, pues, como se imaginarán, tendrá funciones nutricias, funciones de oxigenación, de hidratación, etcétera, etcétera. Esta invaginación, esta pequeña prominencia que se hace aquí de tejido conectivo se conoce con el nombre de papila germinal del folículo piloso y está en la raíz. Y es la responsable de que desde este punto se origine el crecimiento del pelo. Lo que estamos viendo simplemente aquí es que al ser un tejido conectivo que estará repleto de células madres, de células mesenquimatosas, pues simplemente lo que vamos a ver es que a través de la nutrición constante y la oxigenación, estas células se van a reproducir y se van a reproducir y simplemente van a crecer formando una especie de aposición o una especie de paquete celular que va creciendo en esta dirección. Eso va a formar, digámoslo, una especie de médula del cabello sobre la cual los queratinocitos que están en el folículo se van a ir adosando en forma de placas de queratina o de células muertas. Es decir, en el folículo piloso ocurre lo mismo que ocurría en la epidermis, simplemente que los queratinocitos cuando se aplanan y forman el estrato córneo, acá dentro del folículo no van a formar propiamente un estrato córneo, sino que las células muertas se van a adosar a las células que vienen creciendo desde abajo. De manera que realmente el pelo, por lo menos en la parte de afuera, en la corteza, lo voy a encontrar siempre conformado por células muertas o por queratinocitos aplanados, escamas de queratinas, que van a estar unidas pues simplemente por los desmosomas, por las proteínas extracelulares que normalmente tienen. Es decir, la médula está viva, sigue creciendo, las células siguen creciendo alimentándose de este punto, pero alrededor de ella se van a pegar los queratinocitos muertos que produce el mismo folículo. La cuestión es que este proceso se mantiene mientras, como pasaba en la epidermis, las células que están en el centro se mantengan nutridas y alimentadas constantemente por la papila germinal que está aquí abajo. En la medida en que estas células se van alejando de la papila germinal, más o menos en este punto hacia afuera, pues les pasará lo mismo que le pasaba a los queratinocitos, mueren. Ya habíamos dicho que una célula pues no puede vivir sin oxígeno, sin nutrientes, sin agua. Entonces estas células que están aquí en el centro también morirán. Eso se traduce o en última instancia significa que en estas partes exteriores del pelo como tal, digámoslo, la parte más externa de la raíz hacia afuera, hacia el tallo piloso, pues ya todo el pelo va a estar formado es por unidades muertas o por células muertas. Realmente el pelo puede tener vida o está vivo es en la porción inferior, en la raíz como tal. Ahí las células están permanentemente formando o garantizando el crecimiento del cabello y adicional a eso los folículos están adosándole queratinocitos muertos. Pero podríamos decir que del exterior o de la parte externa, del tercio externo hacia afuera, pues obviamente el cabello va a estar muerto completamente. Eso significa que si uno quisiese en cierta manera, nutrir el cabello, alimentarlo, mejorar en cierta forma el crecimiento y el desarrollo del cabello, tendría que trabajar sobre el folículo y sobre lo que está ocurriendo aquí y no tanto sobre la parte de afuera. Lo que se hace en la parte de afuera tiene más fines cosméticos y de cambios en la apariencia del tallo piloso, más influye muy poco, por no decir que no influye, en la actividad de la parte profunda del folículo y en la raíz del pelo como tal. Hay que impactar es directamente aquí. Es decir, la correcta nutrición, alimentación de una persona, pues influye sin duda alguna sobre la forma en que estas células se van a alimentar y se van a nutrir y la forma obviamente en que va a crecer el cabello. También es importante decir que la actividad de los folículos pilosos no es constante, sino que ocurre en ciclos de crecimiento. Eso es lo que da lugar precisamente a los famosos 3 ciclos de crecimiento del cabello, en los cuales tanto el folículo como el cabello o el pelo que está creciendo se comporta no de la misma manera, sino que tiene momentos en los cuales crece activamente y momentos en los cuales incluso se destruye. De hecho, en esta imagen se pueden apreciar los 3 ciclos de crecimiento que tiene el cabello o lo mismo, los 3 ciclos de funcionamiento de todo folículo piloso. Las 3 fases o los 3 ciclos se llaman ciclo o fase anágena, ciclo o fase catágena
y ciclo o fase telógena. Y como se evidencia muy claramente en la imagen, son diferentes y ocurren cosas distintas. En la primera fase, la anágena o ciclo anágeno del folículo piloso, lo que vamos a ver siempre es lo que describíamos con respecto a la esencia de la función del folículo. Es decir, vamos a ver que desde la papila germinal y prácticamente todo el folículo hay un grado abundante de actividad y por definición un crecimiento activo del cabello. Es decir, en la fase anágena o la fase anágena más bien es una fase en la cual el folículo está altamente activo y el cabello está creciendo constantemente. Tiene un crecimiento continuado, lo que hace que crezca inclusive con unas longitudes a veces de hasta más del milímetro por día, haciendo pues que se crezca de manera abundante el cabello. Esta fase es la que más dura. Normalmente cuando un folículo está en fase anágena, puede permanecer en esa fase durante 5 años o hasta 6, 7 años aproximadamente, por lo que siempre se va a ver que eso es una fase en donde el cabello crece y crece y crece y crece constantemente. Sobre el cuero cabelludo de una persona normal que no tenga ninguna enfermedad, la mayoría de los folículos pilosos van a estar en fase anágena. Este ciclo se repite en todos los folículos del cuerpo, en los de la cara, en los del cuerpo, pero sin duda alguna, pues es mucho más evidente sobre el cuero cabelludo, que es donde uno ve que hay folículos en las otras fases. Pero en el cuerpo humano en general podemos decir, y en el cuero cabelludo especialmente, que la mayoría de los folículos usualmente, si la persona no está bajo un estado de estrés, no está bajo una condición especial, una enfermedad o alguna toxina, pues la mayoría de los folículos van a estar en fase anágena y el cabello va a estar creciendo activamente. De todas maneras, es importante decir que después de unos 6, 7 años aproximadamente en el que un folículo trabaja sin descanso, haciendo que el cabello crezca y crezca y crezca, normalmente entra en una fase en la cual se inactiva. Esta fase de inactivación o esta fase en la de detención de crecimiento más bien es la que se denomina fase catágena o ciclo catágeno. Por definición es una fase de reposo. El folículo deja de trabajar y el cabello prácticamente deja de crecer. Aquí se ve muy claramente eso, o sea, se ve que sigue estando la papila germinal que pasa a ser parte del tejido conectivo que está alrededor y se ve como la raíz comienza a migrar hacia afuera porque simplemente ya no está creciendo. O sea, la estructura que se formó inicialmente comienza su migración hacia afuera. Esta es una fase que tiene una duración aproximadamente de un mes, entre 3 semanas y un mes, en la que se ve simplemente que se detiene completamente el crecimiento del cabello. Y la migración de las estructuras hacia afuera van a dar origen a la tercera fase del folículo piloso, el tercer ciclo de crecimiento, que corresponderá a la fase telógena. Una fase muy particular en la que no solamente ya no hay actividad de crecimiento en el folículo piloso, sino que precisamente la migración de las estructuras que se habían formado previamente en la fase anágena va a dar lugar a que el tallo piloso pues, se desprenda, que caiga al exterior y que el folículo se quede, de hecho, en un estado completo de reposo que puede durar inclusive varias semanas, puede durar inclusive meses. ¿Sí? Un folículo en fase telógena, es decir, cero actividad, sin crecimiento, puede quedarse tranquilamente unos 3 meses o 4 meses incluso. La cuestión y lo que no se debe olvidar es que en lo que era la papila germinal del folículo piloso siguen quedando células madres que después de 3 o 4 meses volverán nuevamente a reproducirse y a reconformar otra vez la estructura completa del folículo. Eso significa que aproximadamente 3 a 4 meses después de la fase telógena, en la que el cabello incluso se cae, lo que significa que es normal que se caiga el cabello, pues el folículo volverá a reiniciar nuevamente su ciclo y volver a entrar en fase anágena o ciclo anágeno, es decir, la fase activa como tal. Este concepto de los ciclos de crecimiento o los ciclos de actividad más bien del folículo piloso, pues conllevan implícito el hecho de que sea normal que a toda persona durante toda la vida se le esté cayendo normalmente el cabello o esté mudando, entre comillas, el pelo. Y es normal, porque no todos los folículos van a permanecer en fase anágena durante toda la vida, sino que todos hacen el ciclo tal cual como lo acabamos de describir. Se mantienen unos años en fase anágena, entran después en fase catágena, entran en fase telógena, se pierde el cabello y reiniciará el ciclo después de unos 3 o 4 meses aproximadamente. De hecho, para el cuero cabelludo en particular, es esperable que todos los días una persona en promedio pierda aproximadamente 100 tallos pilosos o 100 cabellos, precisamente porque son los folículos pilosos que están pasando de la fase catágena
hacia la fase anágena. En una persona joven y sin enfermedades es normal entonces que los folículos reinicien nuevamente el ciclo, pero precisamente las agresiones que se hacen contra el cuero cabelludo o eventualmente cualquier enfermedad podría eventualmente prolongar estas fases telógenas y retardar el reinicio de la fase anágena, por lo que eventualmente podría verse comprometido el crecimiento o la renovación del cabello. Muy bien, y hasta aquí entonces hemos llegado con la revisión del tema del sistema tegumentario, esperando que todos los conceptos que se han discutido y que se han explicado estén completamente claros. No está por demás recordarles que particularmente en la estética facial, en los procedimientos faciales, es fundamental que el profesional tenga un conocimiento bastante extenso del sujeto de trabajo, es decir, sobre lo que está trabajando. Esa es la razón por la que hemos desglosado con cierto grado de extensión prácticamente la mayoría de los conceptos que están asociados a la piel. Muchas gracias.